Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña un jueves más. La moda de baño se hace cada vez más fuerte, más importante. Y eso se debe prácticamente a que nosotras, las consumidoras, también lo vemos así. Hoy hablaremos sobre las tendencias del momento, veremos propuestas de looks muy estilosas que seguro que os van a servir de inspiración. Además os voy a dar algunos tips para ir a la playa como verdaderas señoras costeadas. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. Comenzamos. Si estás aquí, tendremos que dar por hecho que te gusta ir mona. Pero cuando se trata de llevar pocas prendas encima, como es este caso, nos resulta un poquito más difícil. Por eso, la clave está en los complementos y en cómo de pulida se va a ver tu imagen final. Y así llegamos a una de las preguntas más controvertidas en este campo, que es la de ¿maquillarse para ir a la playa? ¿Sí o no? Pues para mí es un sí, pero no. No se trata de maquillarse tal cual lo hacemos diariamente, pero sí de tunearnos un poquito, de hacer que tengamos buena cara. Para eso no hay nada más sencillo y efectivo que aplicarte un protector solar con color. Hay muchos, pero el que más me gusta es este de la marca Aven, de protección 50. Te deja los poros muy lisitos, cubre estupendamente y además tiene un color que se funde estupendamente con el mío. Simplemente tendrás que aplicarte una buena capa. Sé generosa en este sentido sobre el rostro y cuello, igual que si aplicases una crema. Puede que alguna de vosotros recordéis que en otras ocasiones en las que he aplicado este producto he dicho que teníais que hacerlo con una capa finita, pero eso era porque iba a poner después maquillaje, que en mi caso también tiene protección solar. El hecho de poner una capa finita debajo de tu base es muy importante para que no te salgan pelotillas ni grumitos después. Pero lo que nos acontece ahora mismo, que es ir a la playa y no nos vamos a poner nada más, sí que tenemos que aplicar una buena capa. Hay gente que dice lo que cabe en una cucharilla de café, hay otras personas que dicen que lo que te cabe en la primera falange del dedo, en fin, lo que viene siendo una buena capa que te cubra y que te vaya a hacer el efecto que deseamos, que es el de protegernos del sol al fin y al cabo. Seguramente para muchas esto será más que suficiente y ya se verán estupendas para ir así, genial. A mí esto se me queda muy cortito. Entran en el juego dos productos más, un eyeliner líquido y una máscara de pestañas. Ambos de Deli Plus de Mercadona y los dos water resistant, resistentes al agua. Si quieres proyectar una imagen muy natural y que no se te vea maquillada, ponte una línea muy finita, a ras de las pestañas, lo justo para que te agrande la mirada. A mí me ha salido muy ancha, mucho más ancha de lo que yo me la suelo poner para ir a la playa, pero como estoy haciendo equilibrio y maquillándome en un sitio en el que no suelo hacerlo, no me ha salido bien. Pero a mí me gusta hacer una raya muy finita, incidiendo más bien en el espacio interpestañil antes que tirar para arriba. Y por supuesto este imprescindible de nuestras vidas, que es la máscara de pestañas, que ya no tiene este packaging. Este año tiene un formato diferente, pero la fórmula es exactamente la misma. No mata. La verdad es que no me encanta, no me satisface del todo, pero es el único que he encontrado water resistant. Todos los que veo en el mercado son waterproof, me resultan más difíciles de quitar y yo no lo necesito. Atención, aclaración. ¿Sabes la diferencia entre water resistant y waterproof? El primero es resistente a las lágrimas, al sudor, a la humedad. Perfecto para ver una película de pena. El waterproof, además de todo eso, es resistente también a los baños de la playa o la piscina, con la desventaja de que cuesta muchísimo más retirarlo después. Y como yo solo me hago bañitos de gato, pues no necesito un producto tan potente, pero si estáis interesadas en algo así, el de Too Faced, el Better Than Sex, en su versión waterproof, es estupendo. Y tú si quieres ya te puedes ir así. A mí me falta el último detallito, que es darle colorcito a los labios. Te podrías poner tu labial habitual, pero ya que estamos haciendo las cosas bien, vamos a ponernos algo que tenga protección, pues directamente cualquier barrita que puedes encontrar en las farmacias o para farmacias. A mí me encanta este de Kiko, que no sé si seguirá teniendo el mismo packaging, igual que hace más de un año que lo he comprado, ha cambiado el formato. Pero es un bálsamo labial con factor de protección 15. También van a sumar a tu imagen final los accesorios como los collares de conchitas, pulseras, tubilleras, diademas, bandanas. De lo que yo suelo tirar más es de pendientes grandes que no pesen nada, de plástico, de resina, que se puedan mojar, chanclas de goma. ¿Vosotras creéis, amigas, que con el nivel que nosotras tenemos ya
Esto es para ir andando por ahí. ¿Vosotros creéis que podemos ir con la cara tuneada, con unos pendientes, con nuestro rímel puesto y llevar esto en el pie? Eso a nosotras no nos pega. Podemos hacerlo mejor. Unas sandalitas metalizadas, unas en color cuero, estas de cuerdas y si me apuráis, unas de dedo pero de piel o efecto piel. Pero no estas de goma, que te va a quitar categoría. Y como son necesarias, las vamos a llevar en nuestro bolso y cuando lleguemos allí nos las cambiamos y al salir nos las volvemos a cambiar. Esos detallitos cuentan, a eso me refería cuando hablaba de lo pulida que puede estar una imagen final. En cuanto a los bolsos, diríamos que los capazos son los universales para hacer looks veraniegos, para ir a la playa, para ir a la piscina. Estoy totalmente de acuerdo y es lo que más uso. En algunos casos se os puede quedar pequeños, sobre todo en la época en la que tenemos niños pequeñitos, en las que vamos cargaditas de cosas y esto se nos queda corto. Mi consejo, desde luego, es que lleves tú un bolso de guapa y lleves otro donde vayan todos los cachivaches. Con llevar la toalla, las chanclas y un neceser donde vaya las cremitas, el móvil y el monedero, es que no necesitas nada más. Pero claro, entiendo que no todas tenéis a quien endiñarle el bolsón con las 20.000 toallas y los cubitos. Si tuvierais que llevar algo bastante más grande, intentar hacerlo en colores neutros y que te vayan bien con todo. Evitad los floripondios, las palmeras y los flamencos porque al final se os va a hacer muy pesado y os va a romper un poco la estética general. Algo así, con tonos metalizados, siempre va a ser bastante más adecuado. La tendencia de los tejidos calados, crochet, tricot, también se lleva a la playa. En internet tenéis infinidad de ideas de este estilo que os pueden servir de inspiración. Mi propuesta, este vestido jersey de punto calado, en brillo, por lo que nos gusta a nosotras un brillo, Dios mío. En muchos casos, si vuestro trayecto para ir a la playa es larguito, esto os va a resultar demasiado transparente, muy revelador. Complétalo con un pantaloncito corto del color que quieras. En mi caso, el blanco, que es un básico, basiquísimo del verano. Yo es que cada año destrozo alguno. El año pasado tuve uno de Pull&Bear, que lo sigo teniendo, pero está estropeadísimo de tanto lavarlo y tanto usarlo. Lo bueno de este jersey es que es muy polivalente. De pronto lo llevas a la playa sin nada, como de pronto por la noche te pones un pantalón largo, un pantalón pitillo, por ejemplo, quedaría fenomenal, y una sandalia. Y de paso ya os enseño el bañador, porque es de este año, de H&M, y sigue actualmente en la web, por si alguna estáis interesadas. En color maquillaje, mi talla habitual, la talla 40 es la que me queda bien, y bastante apretadito y recoge bien las carnes, me gusta. Importante también es que está disponible hasta la talla 50. Otra forma de ir a la playa que se lleva muchísimo también es la de hacerlo con conjuntitos dos piezas. Si antes con el jersey calado hablaba de versatilidad, esto sin duda se lleva la palma porque te puedes poner las dos piezas por separado, ponértelo por la noche de una manera, en la playa de otra, llevar la camisa por dentro, por fuera, atada. El mío es de Zara, de esta temporada, pero está agotado. Actualmente podéis encontrar otros muy bonitos, versátiles y ponibles. Pero si os gusta el mío más que ninguno, debéis saber que tenéis el clon en AliExpress. No sé cómo estará de calidad, no sé cómo llegar a la prenda. Si hay alguien que lo haya pedido, lo puede dejar en comentarios y así nos ayudamos un poquito. Pero por 30 euros allí puedes tener este conjunto completo, bien con pantalón corto, con minifalda o con pantalón largo. El bañador, también de este año, es de Shein, me ha costado tan solo 13 euros, pero con el 15% de descuento que tenemos todas nosotras con el código CHINCHA15, se queda en 11 o así. Hay unos colores muy bonitos, el naranja me llamaba también mucho la atención, al final me decidí por el azul. Os tengo que decir que le he tenido que meter un poquito al tiro, que me hacía arruguitas y me quedaba grande de ahí. Pero yo tengo talle corto, es decir, a una chica con talle normal y bien proporcionado seguramente le quedará bien. Y he escogido la talla M, que es la talla habitual que suelo tener en Zara. También os digo, amigas, que para ir a la playa o a la piscina seguramente no os merece la pena gastaros dinero en un conjunto así. Podéis intentar haceros vosotros uno con las prendas que tengáis en casa. Rebuscad un poquito que seguramente encontraréis estampados parecidos. Cuadritos de Vichy del mismo color. Rayas, como en este caso. El pantalón y la camisa no tienen nada que ver. De hecho, son de temporadas distintas, de tiendas distintas, pero funciona. Y bueno, ya si añadimos un bañador, un traje de baño que sea de los mismos colores, parece que es que lo has comprado todo junto. Este también es de H&M, queda como a mí me gusta, bien apretadito por todos los lados, pero tengo que deciros que el color y las rayitas ensanchan un poco, para que lo tengáis en cuenta si es que no queréis conseguir este efecto. Está el mismo en color negro
que tiene que estilizar y tiene que quedar súper bien. Siempre lo digo, pero un bañador negro es un básico, basiquísimo que todas debemos tener. Por cierto, paro aquí y aclaro que yo estoy usando bañadores, en otros sitios lo llamáis enterizos o trajes de baño, lo que vienen siendo de una sola pieza, porque es que eso es lo que yo suelo usar. Rara vez me pongo bikini, muy pocas veces. A mi entender, estilizan más, visten más, bueno, me veo mejor. Pero que todos los consejos que estoy dando y todos los tips que estoy dando se sobreentiende que valen igual si llevases un dos piezas, un bikini, un triquini, un tanquini. Y volviendo a esta propuesta, te lo pongo más fácil. Si no puedes combinar porque no tienes en casa dos prendas con un estampado igual o parecido, tira del pantalón blanco otra vez, que para eso hemos dicho que es un básico. Otra cosa que puedes hacer para conseguir este efecto dos piezas con las prendas que tienes en casa es combinar el traje de baño con otra pieza de ropa, sea pantalón, sea falda, pantalón largo, camisa, blusón. Y para mí tengo que deciros, amigas, que el estampado de animal print en general es un básico, pero el de leopardo ya es que se me va la cabeza con él. Me encanta cómo queda un bañador con este estampado para ir a la playa. Tenemos la falsa creencia de que no puede ser elegante y yo siempre digo, según cómo lo lleves. No voy a ser yo quien lo diga, juzgar por vosotras mismas. Es más, si no queréis ir por la calle con el traje de baño porque os parece excesivo o lleváis bikini, una camisa blanca de estilo oversize, abierta o medio cerrada, tus gafotas de sol, un bolso mono, perdona amiga, esto es muy barco, ¿o no? Y no me vayáis a preguntar de dónde son las cosas porque todos son de otras temporadas, menos la camisa que es de Chincha Raviña Shop actual y el bolsito neceser que es de Zara, de ahora de rebajas, por 10 euros. Otra tendencia que está a nivel o por encima de los tejidos calados es el llevar camisa y pareo. En Zara al principio de temporada hubo un conjunto que ni siquiera os puedo dejar en imágenes porque voló y lo quitaron de la web. Ahora de nueva temporada han vuelto a poner otro, pero es que cuesta 120 euros y la verdad, lo que os decía antes, para ir a la playa, a la piscina, pues seguramente se nos va a hacer demasiado. Aquí os dejo otras opciones que están actualmente en tienda. Más que nada es para que pilléis un poco el concepto. Yo me he comprado este año uno en Parfois, bastante mejor de precio. Puedes llevarlo tal cual, como un vestido, como un caftán. Pero si queremos ir a la moda, lo suyo es que te coloques el pareo como si fuese una falda. A mí me gusta enrollarlo alrededor de la cintura y fijarlo con un brochecito. Tiene mucho rollo y además es un conjunto que da mucho juego. Pero vuelvo a decir lo mismo que os he dicho antes con los conjuntos dos piezas. No hace falta ir a comprar nada. Seguro que en casa tenéis miles de cosas que podéis usar. Un pareo y una blusa. De hecho, la última vez que fui a la playa hice eso. Un top de tirantes de Primark y una pañoleta de seda y me sentía totalmente vestida. Puedes llevar pareo, no hace falta que sea pañoleta, pero es que a mí personalmente me encanta usarlas de esa manera. Es una forma de sacarle partido a este accesorio durante el verano. Y fijaos qué divinidad de colores y de estampados he traído esta temporada a la tienda. Mira este cómo es. ¡Ay, qué bonito! Por favor. Ojo, que yo lo llevo con blusita, pero es que hay otros tipos de traje de baño que no necesitan ni blusita. Este, por ejemplo, de Shein, que también está actualmente en la página, no es muy apto para tomar el sol, pero sí es estupendísimo si tienes que estar con niños pequeños y tienes que estar detrás de ellos. Para moverte mucho y tener comodidad es estupendo. Para ir a fiestas, oye, que también se van a barbacoas u otro tipo de eventos en los que tienes que ir con bañador y te quieres ver más vestida. Sí, no creáis, tienen su público. Retomando la idea del pareo de la que os estaba hablando, fijaos cómo un bañador de este tipo queda simplemente con un pareo. Es como si llevases un vestido. En este caso sí que me pongo un cinturón elástico a poder ser, porque va a evitar que el nudo se afloje y vas a poder cruzar un poquito más y al andar no se te va a ver tanta pierna. De verdad, quiero que reparéis en que llevamos solamente un bañador y un pareo. Es que no llevamos nada más. Y me parece una propuesta estilosa. No, lo siguiente es que a la hora de hacer una maleta de vacaciones metes 2, 3 conjuntitos así, no te ocupa nada y tienes la papeleta resuelta. La cuarta manera de la que podemos ir a la playa súper estilosas es la de llevar una camisa oversize, una camisola, un blusón. Ideal si quieres disimular barriguita o estás embarazada. Y seguramente que os habréis dado cuenta que durante todo el vídeo llevo puestas las mismas sandalitas, las palas de Zara que se han convertido ya en un producto de continuidad de la firma, que son un clon, una réplica de las de Yves Saint Laurent. Las he puesto muchísimo en este color, pero estoy tentada a comprarme las doradas. Puede que caigan, Si tu camisa oversize queda demasiado corta como para llevarla sola,
Complétala, no voy a decir otra vez con el pantaloncito blanco, aunque podría, pero por dar otra opción, vuestra minifalda vaquera, que es un básico de fondo de armario que prácticamente tenemos todas, es una opción estupenda para estas situaciones, para ponértela debajo de blusones que transparenten, para ponértela con jerseys calados como el que vimos al principio. Y como no, os enseño el bañador que llevo puesto de multirrayas de colores, es monísimo, se puede llevar con la cinta atrás del cuello y también se puede llevar estilo palabra de honor. Si veis que mi cara está un poquito rara, es porque estoy aguantando la respiración durante todo el vídeo, que estoy ahí con la cara apretada para que no me salga ni un rollito, ni un Michelin, ni nada de nada. Y espero de corazón que todas estas ideas os hayan servido, que vayáis ideales a la playa y si no, al menos espero que hayáis pasado un ratito entretenido. Y yo me voy de vacaciones, voy a estar 3 semanitas sin aparecer por aquí, espero por favor que me estéis esperando cuando vuelva, que será el jueves 1 de septiembre. Volveré con más ganas, con más ideas, con mucha fuerza y por supuesto siempre intentando que mi contenido os sirva de ayuda y os divierta. Toca aquí al lado que te dejo la lista con los 15 básicos de verano con los que te puedes vestir cada día. Y sin más me despido de todas vosotras, dándoos las gracias y hasta después de las vacaciones, amigas. ¡Mua!